Ramoncito, a ver si nos Oramos, sigues en oración. Sí. oramos, hermanos. Señor, una vez más agradecidos en este día, Dios, mitad de semana, donde queremos compartir tu palabra, aprender de ella, Dios, en este tiempo que es bastante necesario, Dios, porque nos enfrentamos a infinidad de eh, problemas, de tribulaciones y necesitamos estar fortalecidos. Reconocemos, Señor, que eh, confiamos en ti, confiamos en tu palabra y que esta nunca nos ha abandonado. Es por eso de la persistencia, Señor. Gracias por lo que haces por nosotros, gracias porque podemos reunirnos, poder disponer de estos aparatos, Dios, de la tecnología y también el tiempo de cada uno, Señor. Gracias por Julio, por su tiempo de poder enseñarnos, por Segundo, por cada uno de nosotros, Dios. ¿Mm? Por Juancito también, y los que pueden ingresar, Señor, a poder aprender de tu palabra, compartir, conversar, Señor, de repente solucionar algún tipo de duda o que conocimientos que no todavía no nos ha llegado y que sea la palabra la que nos abra y haya luz en nuestras vidas. Gracias por eso, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 A ver, hermanos, hoy toca comenzar capítulo 9. Muy bien. Ya vamos acabando. Ah, ya nos faltan 5 capítulos nada más. De 13. Pasamos la Vamos a ver. mitad, pasamos la mitad. Pasamos a la mitad. Con fe, hermanos, con fe. Así que vamos a ir, en el texto de hoy va a ser del 9, de versículo 1 al versículo 10. ¿No? Ya les había adelantado un poco la semana pasada. Así que, a ver, vamos a ponerlo compartir pantalla. A ver si se ve. Como el texto es grande, vamos a hacer casi toda la pantalla por versión, ¿no? Entonces ahí tenemos, Hebreos 9, el 1 al 10, de Reina Valera Contemporánea dice: ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. Y en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y este solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para que el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Reina Valera del 60 dice lo siguiente: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuvo en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a la que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hacia el tiempo de reformar las cosas. NBI, bueno, hasta ahorita no hemos encontrado nada en especial diferente, ¿cierto? No. ¿No? Casi lo mismo que, bueno, vamos a ver con otras versiones que no sean Reina Valeras. NBI. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su gloria el lugar de expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para fraccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Por último, Biblia de las Américas dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes estaban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, perdón. En el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo son cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo de entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ¿no? Los judíos, ¿no? Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿no? No hay mucha diferencia, pero leyendo 4 veces como que algo se te queda. Vamos a dejar de compartir. Y nos vemos las caras un poquito. Bueno, entonces este pasaje, junto con lo que le mandé ahora en la tarde mañana, no sé si vieron el dibujito del tabernáculo, lo tienen en sus celulares. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay un par de detalles que van a diferir en cuanto al cuadro y en cuanto a lo que dice el texto aquí de Hebreo, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Entonces vamos a aprender qué es lo que debemos aprender, ¿no? Del tabernáculo, ¿no? Versículos 1 y 2 hablan del santuario, ¿no?
Entonces, el autor de Hebreos hace referencia a un mejor ministerio en Hebreos 8:6, ¿no? Eso ya lo hemos leído. Sin embargo, en el presente pasaje se refiere a él con más detalle, ¿no? O sea, vuelve a tomar el tema de un mejor sacerdocio, un mejor ministerio, ¿no? El primer pacto incluye un culto, ¿no? Observe que dice el texto tenía, ¿no? ¿No? El texto está en pasado, ¿no? Tenía, ¿no? Un culto. Estas ordenanzas ya tenían que haber sido quitadas entonces por la cruz de Jesús, ¿no? Tal como se anunció, por ejemplo, en Mateos capítulo 5, versículos 17 y 18. Además, el tabernáculo no existía en el primer siglo después de Cristo, ¿no? ¿Qué existía? El templo. Y ahora les voy a decir que no es lo mismo el templo que el tabernáculo. Bajo la ley, las ordenanzas con respecto a la adoración tenían que ser estrictamente observadas, como quedó demostrado con las muertes de Nadab y Abiú, ¿no? Y de Usa en segunda de Samuel. Todo tenía que ser construido y hecho conforme al modelo, ¿no? En Éxodo 25 al 40 hay instrucciones específicas. Naturalmente, el autor de Hebreos se refirió al modelo original, ¿no? Templos posteriores, ¿no? El construido, por ejemplo, durante el mando de Zorobabel, ¿no? Y el que se le encargó, y el que encargó Herodes, no fueron considerados por los judíos como construidos conforme al modelo de Dios, ¿no? Ahora, ningún judío podía oponerse a los planos originales de Dios para el tabernáculo. Por eso que les digo, no es lo mismo, no es el mismo diseño, si bien sigue una línea, pero acá nos vamos a remontar al tabernáculo, o sea, la tienda con la que Moisés andaba, ¿no? Por eso es que le he mandado el plano del tabernáculo, ¿sí? Las ordenanzas tenían un carácter físico, pues tenían que ver con un santuario terrenal, ¿no? La idea de que eran terrenales o del mundo no quieren decir que eran contra la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar algo que viene del mundo, por ejemplo, en Santiago 4:4 dice la amistad del mundo, ¿no? Pero eso sí ahí sí tiene un contexto negativo, ¿no? O sea, que tú eres amigo con el mundo, entendiéndose al mundo como la maldad, ¿no? Pecado. Ese sistema de maldad, ¿no? El sistema de Ujú, pecado, ¿no? Pero ujú, acá no, acá está hablando simplemente de que terrenal, o sea, que es físico, ¿no? ujú. Terrenales o del mundo, en otras palabras, quiere decir que es físico. Más bien, en este contexto, lo que era terrenal contrastaba con lo celestial, ¿no? Lo que ya habíamos hablado nosotros en el capítulo 8, ¿no? El tabernáculo, templo, como ya eso era un reflejo, una sombra de una realidad celestial, ¿no? Las figuras terrenales apuntaban al cielo mismo y a la iglesia como sombra y cumplimiento del cielo, ¿no? El tabernáculo, no el templo, es lo que aquí se analiza, ¿no? De nuevo, enfatizo que aquí vamos a hablar del tabernáculo, no del templo per se, pues era la única estructura física original que fue copiada en el templo. O sea, es decir, el templo copió al tabernáculo y el tabernáculo fue ya instrucción dada por Dios, ¿no? El santuario quiere decir el lugar santo y se refiere al tabernáculo como un todo con sus dos secciones, ¿no? El edificio de una iglesia no es un santuario, ¿no? Puesto que tal edificación no es más santa que el propósito que para el que es usado en un momento dado. La asamblea del pueblo de Dios, no un edificio construido con las manos, es la iglesia santa. Entonces, de nada nos serviría a nosotros tener un local súper lujoso porque ese no es el santuario, ¿no? No es ni el lugar santo, ¿no? La iglesia es las personas, ¿no? En otras palabras, ¿no? En el versículo 2 comienza con un inventario de mobiliario, ¿no? Que estaba en las dos recámaras del tabernáculo. La primera parte se refiere a la primera recámara o el lugar santo. Sus contenidos incluían el candelabro de oro, ¿no? Esto de acá de mobiliario está en Éxodo 25, 31 al 40, ¿sí?
que estaba hecho de oro sólido y tenía 6 brazos colocados sobre un pie derecho, ¿no? Ahora bien, hablemos del candelabro, ¿no? El candelabro del tabernáculo puede haber prefigurado a la iglesia, ¿no? Lo cual proyecta la luz del evangelio a todo el mundo. Cada congregación debe estar esparciendo este evangelio, ¿no? O deberíamos estar esparciendo el evangelio. De forma similar debe alumbrar cada cristiano, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que hice una reflexión hace un tiempo de que nosotros somos reflejos, ¿no? O deberíamos ser reflejos de esa luz, ¿no? En Zacarías 4, 1 al 6, el profeta tuvo una visión de un candelabro y un ángel le dijo, ¿no? Es la palabra del Señor. Vamos a leer Zacarías 4, 1 al 6, ¿sí? Vamos a nuestras Biblias. Zacarías 4, del 1 al 6, ¿no? ¿Están todos ahí? Todavía. A ver, para que me acompañen con la lectura. O alguien que quiera leer. ¿Estamos? A ver, un voluntario. No hay voluntarios. No hay voluntarios. Zacarías después de Ageo, antes de Malaquías. Bueno, voy a leerlo yo. Oh, Antiguo Testamento. Es de los últimos profetas, ¿eh? Es el penúltimo profeta, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías. Vamos a leerlo, ¿eh? Yo lo voy a leer, no se preocupen. Y la siguiente va más rápido. ¿Qué versión tienes? Yo tengo todas en realidad que en la pantalla, pero voy a Reina Valera contemporánea. 4 es. Zacarías 4 del 1 al 6 dice, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como si se despertara de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Yo respondí, lo que veo es un candelabro, todo el de oro, con un depósito en la parte superior. Por encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 brazos para cada una de las lámparas que tenía arriba. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno de ellos a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Seguí hablando y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿y esto, mi señor, qué significa? El ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes lo que significa? Y yo le dije, no, señor mío. Entonces el ángel me respondió y me dijo, es la palabra del Señor a Zorobabel que le dice, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿no? En otras palabras, ¿no? Como les estaba diciendo, aquí el candelabro, ¿no? Es una prefigura de la iglesia, ¿no? ¿Sí? De las personas, ¿no? Que llevan la palabra, ¿no? Que reflejan la luz de Dios, ¿no? O sea, el candelabro por lo que ilumina. Ajá, así Ya. es. Ujú. Y el texto de Zacarías 6 termina diciendo, no actúa, entonces Dios no actúa por medio ni de ejército, ni por la fuerza, sino por medio del espíritu, ¿no? ¿No? Entonces, en cómo actúa el espíritu hoy, ¿no? El espíritu funcionó para inspirar, ¿no? La escritura del evangelio. El espíritu funciona hoy como guía ¿no? y mora en el corazón
de los cristianos, ¿no? Por eso es el actuar de Dios, ¿no? Es por medio del Espíritu, ¿no? Entonces, este texto es bastante interesante para más o menos entender la figura del candelabro, ¿no? Sí, Entonces, puede que el aceite, ¿no? El aceite es el combustible, ¿no? Que mantiene esa lámpara encendida, haya representado al Espíritu Santo que mora en en la iglesia, ¿no? ¿No? Y la iglesia son las personas, ¿no? Otro elemento que es mencionado en este breve inventario que hacen es la mesa y los panes de la proposición. Entonces, los siguientes elementos que se mencionan, el texto bíblico literal dice la mesa y los panes de la proposición. Sobre la mesa yacían entonces 12 panes, 12 porciones de pan, una por cada tribu de Israel excepto Leví. La mesa era literalmente llamada la disposición de los panes. Estaba situada contiguo al velo cerca de la presencia de Dios. El pan estaba acomodado en 2 hileras en 6 porciones cada una con una copa de incienso por cada hilera. Los sacerdotes lo comían cada día de reposo cuando tenía una semana de haber sido hecho, ¿no? Esta participación del sacerdote era semanal, ¿no? Si pensamos un poquito más, esto ya sabemos lo que representa, ¿no? La participación de la iglesia en la cena, ¿no? Ahora bien, versículos 3 y 5 ya van a hablar del lugar santísimo, ¿sí? O sea, lo que hay detrás del segundo velo, ¿no? Entonces, el velo, ¿no? Este velo el segundo velo que se creía que simbolizaba la barrera entre Dios y el hombre pecador, ¿no? Por lo tanto, era la voluntad de Dios que el velo en el templo se rasgara, ¿no? En el momento que murió Cristo, ¿no? Ese famoso pasaje representado en tantas películas que hemos visto sobre Cristo, ¿no? Cuando Cristo muere, se rasga. se rasga el velo, ¿no? ¿En qué texto bíblico está? En Mateo 27:51. Mostrando con ello que el camino a la presencia misma de Dios estaba siendo ahora abierto, ¿no? Antes estaba cerrado, pero ahora está abierto. Al momento de su muerte, Jesús estaba entrando figurativamente al lugar santísimo y Dios lo confirmó rasgando el velo. Independientemente de cómo este hecho se haya dado, ¿no? El rasgado del velo ilustraba entonces que Jesús era el camino, mejor dicho, el único camino al Padre, ¿no? Como hemos visto, como podemos leer en Juan 14:6, y ya hemos visto también eso en Hebreos capítulo 4, ¿no? Entonces, el velo era la división entre Dios y el hombre pecador, ese velo que ya ha sido rasgado. Otro elemento mencionado en este texto es el incenciario de oro, ¿no? El incenciario de oro, ¿no? Parece estar situado dentro del segundo velo, según el autor de Hebreos. Acá hay una pequeña discrepancia, ¿sí? Esto podría parecer que contradice en todo caso Éxodo 36-8. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el gráfico que les he mandado por WhatsApp, ¿dónde está el incenciario de oro? Está en el lugar santo, no en el santísimo. Si ustedes miran ahí, en el lugar santo está el candelero, la mesa y el altar del incienso justo pegadito al velo, ¿no? Pero aún así está dentro del lugar santo, ¿sí? Ahora bien, esto donde dice que el altar del incienso estaba delante del velo, ¿no? Ahora,
En la Septuaginta, vamos a ver por qué podría nacer esta discrepancia. En la Septuaginta, acuérdense ustedes que en ese tiempo eh, la Biblia hebrea, por decirlo así, que se manejaba con regularidad, era la Septuaginta, o sea, la versión griega, ¿no? ¿Sí? No está claro cuál altar es el que hace referencia, pero si es el mismo altar del incienso del Éxodo, es probable entonces que el autor de Hebreos tuviera en mente el día de la expiación, ¿no? En este día, ¿no? El famoso día de la expiación, ¿no? En este día el altar del incienso era usado continuamente con incienso, siendo ofrecido en el lugar santísimo. Con el velo recogido hasta el fondo, el altar de incienso parecía estar en el lugar santísimo, ¿no? O sea, eh, se podría entender que al momento de traducir o de adaptar el texto, el, daba la intención, diera la intención de que el autor dijera que ¿no? El incenciario de oro estuviera dentro del lugar santísimo y no justo delante del velo, ¿no? O sea, ¿Sí? como quien dice, movían los muebles por mucha gente. No, porque acuérdate que el lugar, o sea, en ese cuadradito que tenemos ahí en la imagen que le mandó por WhatsApp, ¿no? Tienes el lugar santo Sí, donde entraban sacerdotes, ¿no? Pero al Santísimo solo entraba el 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 sumo sumo, sacerdote, solo claro, uno. Y, uno solo, y solamente en Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, claro, así ¿no? es. Entonces, si uno lee el texto de Hebreos, da la sensación que el incenciario de oro, ¿no? Estuviera dentro del Santísimo, ¿no? Pero en realidad es por como el texto viene de la Septuaginta, o sea, el orden gramatical a veces de las cosas, eh, no es que esté dentro, sino que está justo delante del velo, ¿no? Y es más, en el gráfico que les he mandado está justo delante del velo. Si ustedes ven el velo que divide el lugar santísimo con el lugar santo, está justo al frente del velo, ¿no? Está el altar del incienso, ¿no? Está con las medidas y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿no? Eso pareciera, ¿no? Si ustedes leen el texto de corrido, porque habla del lugar santísimo y menciona el incensario de oro, pero el incensario de oro estaba justo delante del velo que dividía estas dos secciones, ¿no? Eh, Pero en todo caso, ese es lo oficial, porque en Éxodo lo dice así, pues, sí, ¿no? Éxodo 36 al 8 dice eso, ¿no? Que el incensario de oro está en el lugar Delante del velo. santo, delante del velo, sí, Ajá. así es. Ahora, ¿qué otra cosa? Acuérdense ustedes eso lo vimos en la clase hace 2 semanas, creo. El incienso, ¿qué vendría a ser? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes qué venía a ser el incienso? El incienso viene a ser las oraciones ofrecidas por Mm. el sacerdote, ¿no? Ahora, ¿qué otro elemento se menciona en este texto de Hebreos? ¿No? El súper importante arca del pacto y lo que había dentro del arca del pacto, ¿no? Entonces, tenemos el arca del pacto, estaba completamente revestida de oro, ¿no? Y tenía una cubierta llamada el propiciatorio, ¿no? Sobre este propiciatorio yacía el Shekinah, ¿no? ¿Qué es el Shekinah? Es la representación de la presencia divina. La palabra arca proviene del latín arca, que significa cofre, ¿no? El contenido del arca incluye, en todo caso, las tablas o tabletas, ¿no? Eh, y con esto hay ¿no? Chistes, ¿no? Por decirlo de forma, ¿no? Es la primera que bajó, ¿no? La primera tablet que bajó información de la nube, ¿no?
Es escrito por el dedo de Dios, ¿no? Es el único texto que las tablas son el único texto bíblico escrito directamente por Dios, ¿no? ¿No? No hay otro que sea así. Ahora, para los días de Salomón, ¿no? Cuando ya había templo, acuérdense que tenemos que centrarnos que estamos hablando en líneas generales del tabernáculo, ¿no? Pero para los días de Salomón era lo único que permaneció en ella. O sea, lo único que quedó dentro del arca fueron las tablas, cuando se construyó el primer templo. Ahora, el destino final de esas tablas es tan desconocido como la ubicación del arca del pacto. O sea, nadie sabe, todo el mundo supone. Hay una fuerte suposición que el arca y las tablas están en Etiopía. No sé si alguna vez han escuchado de eso, ¿sí? Porque hay judíos etíopes, ¿no? Ahí en Salomón también tiene la culpa, pues, ¿no? Pero dicen que ahí está el arca, ¿no? Entonces, pero como les digo, pues siendo sinceros, nadie sabe dónde está ni el arca ni las tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Ahora, Primera de Reyes 8:9 implica que había algo más estuvo en el coro, ¿no? La vasija o urna de oro que había estado en el arca había desaparecido hace mucho tiempo. Sin embargo, había contenido el maná del desierto que se recogió durante el viaje, que se recogió justamente donde viaja en el desierto, y ese maná nunca se había echado a perder, ¿no? ¿No? Ese maná que estaba dentro del arca. ¿Acuerdan ustedes qué pasaba con el maná? ¿No? El maná No duraba en el aire, era para comerlo ahí y había personas que lo guardaban y al día siguiente ya estaba malogrado. malogrado, ¿no? En el caso del maná que se guardó dentro del arca, ese maná nunca se echó a perder, ¿no? Eh, ¿Qué más había dentro del arca? El arca tenía la vara de Aarón, que arrojó renuevos y produjo almendras. También había estado en ella, o sea, dentro del arca, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque esto lo leemos en número 17, versículo del 1 al 11. Ahora, esta vara era la señal de que Aarón era el hombre elegido ¿no? por Dios, Yahvé, eh, para ser el sumo sacerdote. Pero de nuevo, repitiendo esto, ni el maná, ni la vara no estaban cuando se construyó el templo, ¿no? En el templo de Salomón solamente estaba el arca y Las tablas. las tablas de los 10 mandamientos. Los demás Ujú. no habían desaparecido en algún momento. El arca se perdió al parecer durante el tiempo de cautiverio en Babilonia, ¿no? Su última mención a las escrituras se encuentra en Primera de Reyes 8:9, ¿no? O también en Segunda de Crónicas 5:10, ¿no? Para sorpresa del regeneral romano Pompeyo, ¿no? Cuando vino la destrucción del templo, ¿no? El arca no estaba en el lugar santísimo, ¿no? Pero en ausencia del arca, el sitio que era señalado. Entonces, ¿qué había en el lugar santísimo? Una piedra llamada la piedra del fundamento, ¿no? Ahora, ¿qué hay ahora? ¿Qué es ahora la famosa piedra del fundamento? ¿No? ¿Alguien sabe qué es ahora la piedra del fundamento? ¿No? Es el domo de la roca, ¿no? Es lugar sagrado del Islam, ¿no? El Ujú. domo dorado, no sé si han visto ustedes en Jerusalén no es un templo per se, ¿no? Es como un domo, parece de oro, ¿no? O sea, van a ver una foto de Jerusalén, el que le dicen ese lugar el domo de la roca, ¿no? Eso era el lugar santísimo del templo, ¿no? Lo cual ya, pues, ¿no? Ahora está en posesión del Islam, ¿no?
Sigamos avanzando, hermanos. Los querubines, tenemos que hablar de los querubines. Los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. Eran dos figuras de oro, tal vez como símbolo de los ángeles alrededor del trono de Dios en el cielo. A Dios se le describe como la presencia invisible que moraba entre los querubines, ¿no? En Samuel, en 1 Samuel 4:4. Los querubines son descritos entonces en un lenguaje simbólico como un medio de transporte para Dios cuando éste se mueve del lugar en cualquier dirección a voluntad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque eso está mencionado, por ejemplo, en Ezequiel 10:10, ¿no? Mejor dicho, Ezequiel 10, versículos del 10 al 14, ¿no? ¿No? Es como si fuese un medio de transporte simbólico de Dios, ¿no? Dos querubines más grandes fueron colocados en el templo de Salomón, ¿no? Eh, ¿Por qué estas figuras entonces no estaban contempladas en la prohibición contra la confección de imágenes esculpidas? Acuérdense ustedes que en el templo no podía haber nada, ¿no? Dios prohibió, ¿no? Hacer imagen, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Pero, pero ¿por qué sí se puede o por qué se pudo hacer querubines, ¿no? Representación de querubines? Y una respuesta que dan los teólogos es que el carácter de los querubines es altamente simbólico. ¿Por qué? Porque no tenía o no tiene ninguna semejanza con lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿no? Las figuras de lo real son inadecuadas para expresar la realidad, ¿no? Entonces no representan en sí, o sea, algo real o algo tangible que se encuentre tanto en la tierra como en el cielo. Son figuras simbólicas. Por eso es que sí se hacen por eso es que sí existen los querubines, ¿no? O la representación de ellos en el templo. Ahora, hablemos de la gloria de Dios, ¿no? La gloria, ¿no? La palabra gloria está asociada en el Antiguo Testamento con la nube que entró en el tabernáculo y se posó sobre el propiciatorio, lo cual simboliza la presencia de Dios, ¿no? La palabra propiciatorio, el hilasterión, significa propiciación o expiación, y este último término sugiere los medios por los que se da la expiación por el pecado. Propiciar quiere decir apaciguar o hacer favorable. Pablo explicó que Dios podía ser justo al permitir que la sangre de Jesús fuera derramada a fin de poder considerar a las personas como justas por la fe en su sangre, ¿no? Así, entonces, el cubrimiento o perdón de los pecados estaba implícito en el término. Esto indica que tenemos un Dios santo que se encontrará con el hombre pecador y lo salvará. El autor no tenía intención de hablar más de estas tales cosas. ¿Por qué? Porque todas estas eran terrenales y pronto serían eliminadas, ¿no? Versículo de 6 al 7 habla de este día importantísimo, el día, la fiesta central del judaísmo, que es el día de la expiación. Entonces, los sacerdotes entrarían a diario en el templo, ¿no? Hemos hablado del lugar santo. Cualquier sacerdote de Israel podía entrar en el lugar santo a preparar y volver a llenar las lámparas y ofrecer incienso mañana y tarde, y solo se les permitía entrar al lugar santo. Sin embargo, este lugar y los objetos que en él eran inaccesibles para los judíos ordinarios. Zacarías, ¿no?, tenía el honor de realizar los deberes sacerdotales cuando el ángel le habló en Lucas 1, 9 al 20, ¿no? Una vez al año, un sacerdote entraría a la segunda parte del templo, el lugar santísimo, para cumplir con los requisitos del día de la expiación. Ahora, las actividades del día de la expiación, ¿no?, en hebreo, Yom Kippur, se celebra, o mejor dicho, se detallan en Levítico capítulo 16, ¿sí?
Este día caía anualmente en el 10º día de Tishrei, que es más o menos es el mes de septiembre, ¿sí? Ya estamos llegando a Yom Kippur. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo un día al año para esta celebración especial. Es posible que entrara 3 veces en ese día, a saber, primero con el incienso para cubrir el propiciatorio, a continuación con la sangre de un toro joven por sus propios pecados, y finalmente con la sangre de un macho cabrío para hacer expiación por los pecados que el pueblo había cometido en ignorancia. Y tengan presente este término, cometido en ignorancia. ¿Sí? No encontramos entonces ninguna evidencia de que los pecados eran perdonados bajo el viejo pacto cuando los pecados eran cometidos con pleno conocimiento o en rebelión deliberada y presuntuosa, ¿no? La Mishnah, ¿no? Es otro de los libros sagrados, ¿no?, de referencia del judaísmo, afirma lo siguiente. Si un hombre decía, voy a pecar y arrepentirme y volver a pecar y arrepentirme, no se le daba ninguna oportunidad de arrepentirse. Si decía, voy a pecar y el día de la expiación tendrá efecto en la expiación, entonces el día de la expiación no tiene efecto en ninguna expiación. Esto tiene un aire similar a Hebreos, ¿no? Así, si ustedes hacen un poco de memoria. A Hebreos 6, 4 al 6, ¿no? Cuando decíamos nosotros, ¿no? El destino de aquella persona, ¿no? Que deliberadamente, ¿no? Se declaraba en rebeldía con Dios, ¿no? Para esa persona no había perdón alguno, ¿no? Este concepto es muy similar a lo que acabamos de leer, que dice la Mishnah, ¿no? Algunas personas, ¿no?, están tan inmersos en el mal que conocen las consecuencias del mismo, y aún así, ¿no? Y aún así van camino abajo, ¿no? Por otro lado, hay verdaderos pecados de ignorancia y tienen que ser diferenciados de los pecados con conocimiento. Ahora, ¿qué tanto, qué tanto grado de ignorancia podemos aplicar o podemos decir de nuestro pecado? ¿O qué grado de conocimiento podemos decir de nuestros pecados? Solo Dios puede determinar el grado, tanto de ignorancia o de conocimiento que permite el perdón o trae condenación eterna sin esperar el perdón, ¿no? Solo Dios sabe qué grado eh, de ignorancia o conocimiento hay en nuestro pecado, ¿no? Ya que Él es el que emite perdón o condenación. Los sacrificios del antiguo pacto expiaban el pecado, ¿no? Sin embargo, no quitaban el pecado. La obra santificadora y salvadora de Cristo supera y excede la obra del sumo sacerdote judío en el día de la expiación, ¿no? Versículos 8 y 9a. El simbolismo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado que el velo abierto, el velo rasgado, el velo removido con eso ha sido abierto el camino a la presencia misma de Dios. El Espíritu Santo fue el que dio a Moisés la ley, ¿no? Acuérdense que el actuar del Espíritu Santo es en vez de inspiración para la escritura de la Biblia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en todo caso fue el que dio a Moisés la ley y todos sus rituales para el tabernáculo. El verdadero significado de este ritual se encuentra aquí en Hebreos, que también fue dado por el Espíritu, ¿no? De hecho, ningún libro tiene un mayor respeto por la inspiración divina de las Escrituras que la que tiene Hebreos. El mismo Espíritu Santo que dirigió el diseño y la construcción del tabernáculo también inspiró a los autores del Antiguo Testamento, así como también a los del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, nosotros leemos Hebreos y hace evidente que las escrituras del Antiguo Testamento con respecto al tabernáculo tienen un significado secundario mayor que puede ayudarnos a entender el significado de la adoración que nosotros hacemos, ¿no? La adoración del Nuevo Testamento. En el Monte Santo, Moisés le fue mostrado algo que él reprodujo fielmente en una copia simbólica. Esto es el tabernáculo, ¿no? Hasta que el viejo sistema fue cumplido, ¿no?
No estaba claro cómo eran que las personas podían ser salvas o justificadas, entrando así al lugar santo en el cielo. Las traducciones parecen insinuar que nadie podía encontrar el camino al cielo, mientras que el templo estuviera en pie, ¿no? Entonces, es como lo que explicábamos, ¿no? Es decir, el propósito de la ley era mostrarnos el pecado, pero no nos daba ni la salida ni el perdón al mismo, ¿no? El sacrificio de animales, el sacrificio cualquiera que fuese, cualquier tipo, en el día de la expiación, lo único que hacía es, como por decir, tirar la basurita de nuestra casa abajo de la alfombra, ¿no? Pero la basurita sigue ahí, ¿no? No a la vez, pero sigue ahí, ¿sí? Se sugiere entonces una mejor traducción que dice: mientras el primer tabernáculo todavía tuviera alguna vigencia, ¿no? Eh, el, no había forma de acceder directamente a Dios, ¿no? El versículo 8 dice que la existencia del lugar santo, queriendo decir el lugar santísimo, indicaba que el camino al cielo no fue revelado, mientras que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, una persona que dependía del antiguo sistema no podía encontrar el camino verdadero a la presencia de Dios. No podemos apoderarnos entonces de la realidad mientras nos aferramos a las sombras. El hecho de los cristianos hebreos se aferraran a la ley ponía entonces riesgo, ¿no? Ponía en riesgo su salvación. Y volvemos un poco al motivo por lo cual esta carta fue escrita, ¿no? El propósito. ¿No? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero por Sí. A o B motivos querían regresar a las costumbres judaicas, o se aferraban como cosa buena, aferrarse a la ley mientras eran siendo cristianos, pero aferrarse a eso es como no entender que ni el sistema sacerdotal, ni el sistema de la ley, eh, no los iba a llevar a una plena salvación, ¿sí? Entonces solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, lo cual mostraba figuradamente que los medios para entrar al cielo eran entonces oscuros. Ese oscurecimiento se terminó simbólicamente con el rasgado del velo. Los que eran salvos bajo la ley vivían con la anticipación de ser redimidos. La forma como había de realizarse mediante la muerte de Cristo permaneció en misterio hasta su llegada y exposición de su obra por parte de los apóstoles. Entonces, la incapacidad de ver dentro del lugar santísimo fue una figura o símbolo para la era cristiana. El tiempo o era actual, ¿no? La era mosaica constituía un conjunto de tipos y sombras que son cumplidas en la iglesia. El desgarro del velo durante la muerte de Cristo representa la apertura al lugar santísimo. Esto implica que el camino a la gloria no fue plenamente revelado hasta después de que Cristo derramara su sangre y la ofreciera en el cielo. En Hechos 2, los apóstoles anunciaron claramente, sin un lugar figurado, cómo podemos ser salvos, ¿no? ¿No? Ustedes leen Hechos 2, 36 a 38 y la pregunta de eso de ¿cómo seremos salvos? ¿No? Arrepiéntese, bautiza en el nombre de Jesús, ¿no? En nombre de, ¿no? Para recibir el Espíritu Santo, ¿no? El velo ha sido rasgado a fin de permitir nuestra entrada al cielo. El camino, entonces, ahora, ¿no? Hoy, ha sido completamente despejado. La carne desgarrada, ¿no? O sea, por ponernos un ejemplo más crudo, ¿no? La carne desgarrada o el velo, que es este velo de Jesús que abrió el camino, es la que, o sea, mejor dicho, la muerte de Jesús es la que abrió el camino, ¿no? La iglesia o cuerpo de Cristo no estaba en existencia antes de que Cristo muriera en la cruz. Su iglesia se compone entonces de los salvos, entonces el grupo de las almas anteriormente perdidas, pero que ahora, ¿no? O sea, nosotros incluidos en ello, están redimidas y no podían estar en la iglesia hasta que fuera comprada por la sangre de Jesús.
Entonces Dios hizo posible que su verdadero sumo sacerdote, ¿no? El Mesías, entrara en el velo de la gloria, obteniendo nuestra redención. El tabernáculo entonces de Israel y más tarde el templo permaneció como lección a aprender de la historia de Israel hasta que el velo del templo fue rasgado, ¿no? En otras palabras, ¿no? El tabernáculo y el templo tuvieron una misión, ¿no? De darnos ¿no? De lo que vendría a ser la sombra de lo que vendría a ser, ¿no? Hasta el pleno cumplimiento de la ley, ¿no? Por eso es que Cristo dice, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿no? Sí. Entonces, una vez cumplido, ya no tiene sentido seguir la ley, ¿no? Porque ya el cumplimiento de la misma se dio de una vez y para siempre en el sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Para terminar, ya este último bloque, los versículos, segunda parte del versículo 9 y versículo 10 nos habla de una aplicación. El que bajo la ley venía a adorar no podía entonces perfeccionar la conciencia, ¿no? En el verdadero sentido de ser libre de pecado, ¿no? Es solo cuando la conciencia es purificada que el hombre es libre para acercarse a Dios sin reservas y ofrecerle un servicio y una adoración aceptables. Es probable que la palabra conciencia en este pasaje significa simplemente darse cuenta del pecado en efecto, una conciencia lastimada, ¿no? ¿No? Como les decía, cuando hablábamos del caso de Adán y Eva, perdón, de Caín y Abel, ¿no? Es la conciencia, ¿no? El corazón, ¿no? Eh, ¿Sí? Es probable que el lector que tenga una conciencia intranquila, ¿no? ¿No? Encuentre más ayuda en Hebreos que en cualquier otro libro de las Escrituras, ¿no? En 9:14, por ejemplo, parece que el escritor desea ayudar a todo hombre y mujer que tuviera una conciencia que le molestara. Entonces, el judío pudo haber sentido que tenía la conciencia tranquila después de ofrecer su ofrenda en Yom Kippur, ¿no? Tal vez creía que sus pecados eran quitados ese día, sin embargo, seguía en pecado. Podemos realmente tener la conciencia limpia hoy mediante la obediencia a Cristo en el bautismo. Mediante esta acción podemos saber que nuestros antiguos pecados quedaron atrás. Jesús es el camino a la salvación y a la purificación que permite el acceso a Dios. La ley no proporcionaba ni obtenía el perdón de los pecados de forma total. Solamente ofrecía un indulto simbólico ritual. Tenía que ver con ordenanzas acerca de la carne, ¿no? ¿Sí? Sus diversos lavamientos no podían entonces purificar el alma, ¿no? Tales elementos eran solo, de nuevo, y repetimos esta idea, ¿no? Todo lo que vemos, ritual, sacerdotal, ¿no? Lo que nos dice la ley de Moisés es solamente un símbolo o sombra que debía durar hasta el momento en que las cosas debían reformarse, ¿no? Este término puede significar enderezar lo que ha caído en su posición original e incluso puede hacer referencia a una extremidad torcida que ha vuelto a enderezarse, ¿no? Alude al tiempo en que todo sería enderezado, el tiempo del nuevo pacto. Se parece mucho al tiempo de la regeneración del que hablaba Jesús en Mateo 19:28, ¿no? Si bien Jesús usó un término diferente, ¿no? Pudo haber estado presentando un concepto relacionado, ¿no? De las cosas volverán de nuevo por el camino que debieron estar, ¿no? Este último término sugiere un renacimiento espiritual o regeneración que puede aplicarse a todo el mundo, en tanto que a la reforma tal vez se aplicaba más a la forma de vida judía, ¿no? Recuerden siempre que esto va, como dice, atacando fundamentos de la religión judía, ¿no? Por lo que su uso en hebreos es apropiado. Este era el momento cuando las cosas serían corregidas. No podía suceder hasta que era la era, ¿no? Nuestra era, que nosotros somos en la era del Evangelio, ¿no? Y esta era abriera las puertas para que todas las almas entraran al reino de Dios, ¿no? Acá hay un gráfico
a ver, voy a tratar de compartirlo por el WhatsApp y que los hermanos que no están en la clase se rompan la cabeza porque estoy mandando esto. Así, si lo pueden ver, acabo de mandar. Acá hay un paralelo entre el sacerdocio, del sacerdocio bajo la nueva y la nueva ley, por decirlo así, o la ley de la gracia, ¿no? ¿No? ¿De qué tribu proviene el sumo sacerdote? Entonces veníamos que la antigua ley venía de Leví, ¿no? ¿No? Los descendientes de Aarón, y la nueva ley viene de Judá, ¿no? ¿Quién era entonces el sumo sacerdote? Aarón y su hijo mayor entre sus descendientes. En la nueva ley, nuestro único nuevo sacerdote para siempre es Cristo, ¿no? En la vieja ley, ¿qué duración tenía la función del sumo sacerdote? Hasta su muerte. Y la nueva ley permanece para siempre o eterna, ¿no? ¿De qué tribu proviene el sacerdote? La vieja ley provenía de Leví, como ya hemos dicho, y la nueva ley, pues, no podemos determinar, bueno, podemos decir que de Judá, pero no es relevante el caso. ¿Quiénes eran o son los sacerdotes que respondían al sumo sacerdote? Antiguos hombres asignados de la tribu de Leví. Y los sacerdotes al día de hoy, en la nueva ley, somos todos los cristianos, ¿no? ¿Qué es el sacerdocio perfecto? La vieja ley, hemos dicho, este es el sacerdocio perfecto, bajo la vieja ley no, bajo la nueva ley sí. Entonces, ¿es posible cambiar ese sacerdocio? La vieja ley sí, ¿no? Y la nueva ley no. ¿Por qué? Solamente ya está vigente, el sumo sacerdote está vigente para siempre. Bueno, hermanos, ¿algún comentario que tengan? Vamos a... Pongo acá un gráfico que lo voy a cerrar. Bueno, ya acerca de los dos querubines que están en el arca, que me pareció muy interesante, lo que usted acaba de enseñar. Que no lo tenía yo en cuenta, ¿no? Porque me preguntan muchas cosas más, pero hoy como que no lo tenía en cuenta y para mí era algo muy difícil poder explicar, por ejemplo, un católico. Cuando un católico me decía, en el arca había dos imágenes, ¿no? Quisiera que me vuelva a explicar un poquito más detallado. ¿Qué? De las imágenes que no se puede, no. Vayamos a Éxodo, a Éxodo 20, por ejemplo, ¿no? Donde se dan los 10 mandamientos, ¿no? Te escucho bajito, Calixto, te escucho bien bajito. Por ejemplo, Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra, ¿no? No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos de la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Como les decía, el, el querubín, el querubín no representa nada, ni del cielo, ni de la tierra, ¿no? Es simbólico, ¿no? Por eso es que quizás sea la única excepción de hacer una imagen de un querubín, ¿no? No hay querubines en el cielo, por decirlo de otra forma. Entonces, como es totalmente simbólico, no representa nada que podamos ver aquí o allá, ¿no? Es lo único que podamos encontrar en el templo, ¿no? Ahora bien, en las exteriores del templo, ¿no? Hay imágenes, si ustedes han visto el video también que mandé, ¿no? En el templo había representación de imaginario natural. Ahí está. ¿Quieres saludar? Anda con mamá a comer. De naturaleza, no sé si han visto, hay palmeras, hay flores de loto, ¿no?
Porque el templo quería hacer un símil del jardín del Edén, ¿no? Pero eso era como adornos, ¿no? Adornos de... Pero en el lugar santísimo, la única representación, porque era meramente simbólica y no representaba nada dentro de la tierra, ni en la tierra ni en el cielo, eran los querubines, ¿no? Pero no. Pero es la existencia de los querubines, porque Satanás, por ejemplo, era un querubín, ¿no? O sea, Sí, pero no no puede, tenía esa forma. o sea, ¿a qué se refiere no tenía la forma? Un poquito más Es que un, me es, o sea que es simbólico, ¿no? Porque, mira, hay un texto acá, vamos a retroceder un poco lo que habíamos hablado. De los querubines, ¿no? Ahí está. Era el símbolo, ¿no? Los querubines son los símbolos de los ángeles, ¿no? Pero que los ángeles no eran como los querubines, ¿no? A Dios se le describe como la presencia invisible, ¿no? Que moraba entre los querubines, ¿no? Primera de Samuel 4:4. Leemos. Primera de Samuel 4:4. Entonces el pueblo mandó traer de Silo al arca del pacto del Señor de los ejércitos que habitaba entre los querubines, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más decimos de los querubines? Dice acá, los querubines entonces son descritos en lenguaje simbólico como un medio de transporte para Dios, cuando éste se mueve de cualquier dirección a voluntad. Otro texto que podemos leer, Ezequiel 10, versículos 10 al 14. Vayamos a Ezequiel 10, del 10 al 14, que dice, ¿entendiste? y las cuatro tenían la misma forma como si estuvieran en una en medio de la otra. Cuando avanzaban, lo hacían en las cuatro direcciones sin tener que volverse. Seguían a la que iba al frente sin tener que volverse. Todo su cuerpo y espaldas, lo mismo que sus manos y alas, y las cuatro ruedas estaban llenos de destellos. Puedo oír que las ruedas se les ordenaba girar. Y los querubines tenían cuatro rostros cada uno. El primer rostro era de un querubín, el segundo de un hombre, el tercero de un león, y el cuarto el de un águila, ¿no? Como les digo, no representaban per se nada que existiera, ¿no? Eh, dentro o de la, o sea, dentro de la tierra o el cielo, ¿no? Son representaciones simbólicas, Y ahora ¿no? sí ya lo Ajá. entendí porque habla de Porque los cuatro acá, que ajá, ahora sí lo entendía eso, decía, pero qué, no existen los querubines, claro que existen, pero cuando se habla de representaciones, ya no hay nada que en el cielo ni abajo, ¿no? Y una de ellas, los cuatro querubines que están en el tabernáculo, ¿no? ujú. Por ejemplo, el querubín del tabernáculo no tiene nada que hacer con el querubín descrito aquí en Ezequiel 14, Ah, ¿no? Eso es otra representación simbólica, ¿no? Estos tienen cuatro caras, ¿no? El rostro del querubín, ¿no? De hombre, de león y de águila, ¿no? Este, no tienen nada que hacer con la representación del querubín que se da en el templo, por ejemplo. claro, yo No, estaba dudando acerca de su existencia. Claro, existen, pero ya cuando se lo toma como presentación no tienen forma ni en el cielo ni en la tierra. ujú. Ya, es más o menos lo que se puede Porque entender y lo son... que se... ujú. Entonces, Ujú. pues, dada esa licencia simbólica, es lo único que vas a ver dentro del lugar santo, ¿no? Sí, o De el hecho, templo. yo aprendí algo que me pareció lógico, ¿no? Me pareció lógico, una enseñanza acerca del arca del pacto. Por ejemplo, usted mencionó acerca de que el arca estaba en Etiopía, bajo los etíopes, Sí, eso es y eso una teoría, sí, media Discovery Channel, sin estudiosa, pero también hay otra teoría que dice que el arca del pacto fue escondido en el Gólgota, porque hay un montón de cavernas en el Gólgota. ¿no? Y Ujú. eso tiene más sentido porque cuando Jesús muere, resulta una inmensa lluvia y un terremoto, ¿no? Se abre inclusive. Y claro que para que se cumpla el sacrificio tenía que caer sangre sobre el arca, que eso hacían los sacerdotes. Y esa teoría afirma que la sangre de Jesús cayó, fue derramada con la misma lluvia, entró por una hendidura, una caverna,
y cayó sobre el arca del pacto. Tiene más sentido, tiene más lógica, y de ahí prácticamente desaparece, ¿no? Ya Dios lo hace desaparecer. Esa es una teoría como teoría, ¿no? Pero tiene más lógica que la otra de los morenos de etíopes. Ahora, hacemos memoria de que, como ya les decía, ¿no? El arca no estaba en el templo. Para la época de Jesús, el arca ya no estaba en el templo. Por eso se dice que estaba dentro. Ajá, y además, los rituales sacerdotales ya no eran los mismos que se practicaban antes de la diáspora judía, ¿no? Antes del exilio, como decirlo así, ¿no? Ahora, Claro, ese es uno. Dos, que ya no es necesario el arca, porque estos sacerdotes, porque como se dice, entendemos el arca como el lugar o el único lugar donde Dios moraba, reposaba, ¿no? Acuérdense ustedes que acá en hebreo está hablando de tabernáculo, entonces la nube se posaba en el Santísimo donde estaba el arca. ¿Cómo funciona ahora? Todos los cristianos, todos nosotros somos morada de Dios. Entonces, el arca ya no es una caja, el arca vendría a ser cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos nosotros somos la teoría, donde somos ¿no? Depósito del Espíritu Santo. Entonces ya no tiene pero dado, sentido. pero dado la teoría que yo aprendí, claro, que el arca ya en este tiempo ya no, pero con Jesús sería el último cordero, ¿no? Que tuvo que creer su sangre de alguna otra Claro. manera. Claro, para cumplir lo que la ley exige, ¿no? El pecado se paga con sangre, ¿no? Tuvo una lluvia y toda la sangre tuvo que llegar de alguna manera, ¿no? Para cumplirse el propósito. Ujú. Esa teoría es muy buena, yo lo tuve esa teoría, pero no sé dónde le he perdido. ¿Dónde está el libro? Que no me Ah, sorprendería que por acá esté. Por acá es lo que tú me dices. ¿Todos esos libros Sí, son cristianos, religiosos? no Solo, todos, no todos. Hay literatura también. Hay otras cosas. Hay libros médicos. Ok, porque tengo un libro de Julio Verne también, por eso digo, hay de todo un poquito. no podía entender eso de los querubines, pero ahora sí ya entiendo y con qué poder hablar con los católicos, ¿no? Porque siempre me toman los católicos de ese punto. Y los querubines, Claro, sí, pero digo, como es una representación, es ah, la representación de que Dios estaba ahí, ¿no? Y los querubines no siempre se representan de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque da a entender un lenguaje simbólico lo que es el querubín. Entonces, es como decir la única licencia que se podía dar en ese caso en el templo para hacer algún tipo de imagen, ¿no? y el otro punto es de que, bueno, no quise, porque cuando usted explicó también, pero no, fuera de este tema, cuando usted explicó acerca de la enseñanza de los sacrificios Ujú, que dio Caín y Abel, yo he escuchado, por ejemplo, con el hermano Ricardo, Ricardo Barrera, que él lo ve que tenía que Abel, Caín debía sacrificar un cordero, por ejemplo. No tuvo por qué sacrificar, ofrendar un cordero, no tenía por qué ofrendar por más todo su chakra que haya ofrendado, ¿no? ujú. Él no ofrendó lo adecuado, como dice, que tuvo que ser algo que sea sangre, que contenga sangre. Mm. Mm, Pero Bueno, y eso, lo pero explica eso, pero eso no dice el Ricardo. texto, pues. Ajá. Por eso es que Pero uno él, tiene que leer, hagamos el ejercicio, y te doy la razón, porque esa es una enseñanza bien difundida, ¿no? Por eso es que a ujú, veces digo, ¿no? A veces damos verdades por sentadas verdades que no son tan ciertas. y es del O no es el fundamento de sí decir que el sacrificio de Caín es el malo por el objeto que fue la ofrenda, sino que y si leemos nosotros, y le hemos pausado y cortado cada idea,
encontramos que el objeto de la ofrenda, sea el fruto de la tierra, o sea el cordero, el animalito, de eso no dice nada, nada malo. Pero si seguimos leyendo, lo que está mal es el corazón de Caín, ¿no? Porque Caín vivía acongojado, pesado, ¿no? Decía, pero ¿qué tienes, Caín? ¿No? La Entonces, teoría que yo encuentro es dentro de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en los pentecostales enseñan otra cosa, ¿no? Que hay que hablan de la ofrenda que fue menos y hasta meten al diezmo y es una locura y que no lleva nada. Entonces yo me quedé con la otra teoría, pero ese día plum también me quedó un poco. sí. ¿No? Pero ahora, en el sistema ritual de los judíos hay ofrendas como hemos visto ahora, Yom Kippur, que son ofrendas expiatorias, ahí sí es sangre, pero hay ofrendas de agradecimiento que no son de sangre, ¿no? Ahí sí entran, por ejemplo, ofrenda hasta de flor de harina, ¿no? De flor de harina, Ahí de otro tipo, ¿no? De otro tipo de ofrendas cuando es por agradecimiento, ¿no? harina de trigo. Ajá. Pero estamos hablando de tiempos o sea, capítulo 4 de Génesis es antes de Abraham, inclusive, ¿no? Entonces, este es mi punto de vista personal, ¿no? El teologizar todo, ¿no? Decir, no, pero el ofrenda tiene que ser el cordero porque Jesús era el cordero, pero el texto no te está diciendo eso, ¿no? Cordero, pero tenía que ser un animal, dicen, porque derramamiento de sangre, que ya representaba desde tiempo a Jesús. Y eso lo enseñan los hermanos de la iglesia de Cristo, no, 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 por porque eso te digo. A mí los me pentecostales gusta, a mí me gusta ser controversial a veces. Me gusta. ¿Por qué? Porque yo prefiero que me digan, pero que vayan a hacer el ejercicio de leerlo pausado y decir, mira, hermano, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo contigo, pero al menos ya te moví la curiosidad por leerlo de manera tranquila, pausada, ¿no? Entonces digo, si uno lee hasta que sacrificaron, cortas el texto ahí y no habla nada malo de ello, ¿no? Uno sí, ofrendó esto y el otro ofrendó esto, ¿no? Cortas el texto. De ahí va a decir que va a hablar de la personalidad o el estado espiritual de las personas, tanto Caín como Abel. Y ahí viene el problema, porque una persona que tiene un estado espiritual malo, ¿no? Su ofrenda va a ser No mala, sé, va a ser mala. claro, Así tú inviertas el orden de las cosas, ¿no? O sea, así tú, vamos, Caín ofreció el animalito y Abel ofreció la actitud hacia el Señor, hacia el Padre, es lo que valida o hace agradable o no tu ofrenda, ¿no? ¿No? Porque con lo que decía Jesucristo, ¿no? Si vas a ofrendar y de repente vas a ofrendar un animalito y si estás en pleito con tu hermano, deja ahí eso y no ofrendes. Primero arregla tu asunto, ¿no? Y ahí recién ofrendas, porque si no, no tiene sentido. está conversando. mm, Me quiere quitar. Dale, Te quiere quitar el celular, también quiere preguntar. Pero digamos, hermanos, ya todo ese sistema sacrificial, ¿no? A ver, retomando al objetivo de la clase, no sé, el quedó, antitipo. claro, ese era el tipo, la sombra, el modelo de lo que se tenía que cumplir y lo cumplió Cristo con su sangre, ¿no? Se derrama el velo y ya tenemos acceso directo al Santísimo, que es a la presencia del Padre. Y por cierto, que es el único medio por llegar al Padre, ¿no? O sea, Jesucristo es el único mediador, el único sumo sacerdote, ¿no? De ese momento y para siempre, para llegar al cielo, ¿no? Todo lo demás que se haya hecho no te daba acceso, no te perdonaba los pecados, no cambiaba tu vida porque tú no tenías, pues, el Espíritu Santo morando en ti. Y
Y ustedes se preguntarán, pero entonces si no había eso antes, ¿cómo había personas salvas? ¿No? Personas que agradaban a Dios, porque había gente que cumplía la ley, ¿no? Pero eso ya, como se hizo, ya es la soberanía de Dios, de que los que veían que cumplían y vivían acorde a la ley eran salvos, ¿no? Y eso independientemente de que haya sido judío, azteca, maya, inca, ayaninca, ¿no? Zulu, lo que haya sido, ¿no? Eso lo leemos bien en Romanos, ¿no? Si tú cumpliste la ley, hiciste de tu vida la ley, encontraste misericordia a los ojos de Dios, ¿no? Miren, entonces encontraste salvación. Justificación, ¿no? O sea, fuiste justo a los ojos de Dios, ¿no? Pero Dios no, Jesús nos da la salida, ¿no? Dios nos da la salida en su plan para mandar a su hijo a morir por nosotros. Bueno, hermanos, si no hay otra pregunta. Juanito, ¿estás ahí? Sí. Solamente, solamente entiendo de que el tabernáculo y hasta la venida de Cristo no volvió a ser, pasó a ser la iglesia, ¿no? Acuérdense ustedes que el tabernáculo ya no, o sea, el texto en hebreo habla de tabernáculo porque como habrán visto, el templo ya faltaban cosas, ¿no? Ya no era tal cual, ¿no? Y el tabernáculo de ustedes es lo único que Dios manda a diseñar, ¿no? Dios dice, esto es así, una tienda así, tanto tamaño, esto va a ser así, 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 ¿no? El templo es la imagen de la imagen, ¿no? Es la imagen de la imagen, ¿no? Entonces, trata de emular el tabernáculo, pero el tabernáculo fue el diseño original, como decirlo así, ¿no? El primer plano que dio Dios, ¿no? Y el segundo templo ya pues no, ni qué decir, ¿no? Porque el segundo templo ya, es más, en los tiempos de Herodes ya era, inclusive tenía partes del templo que la fortaleza Antonia y todo lo demás que ya eran partes que se le dio a los romanos para que tuvieran pues su cuartel, pero eran secciones, ¿no? El templo que está. Hola. Ah, te veo sonreír, el domingo te veo renegar. Hola, hermanos. Hola. ¿Quieres saber? Ya. Bueno, hermanos, nos despedimos entonces. Julio, gracias. Gracias por. Gracias, hermano Julio. Gracias. Nos subimos todos, así estudiamos. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Chao, Hermano. chao a todos.